veces que cuando comenzamos a transitar el camino de Dios, tenemos una mirada y una perspectiva en cuanto al pecado que quizás no es la correcta. Hay veces que el cristiano aún sigue coqueteando con el pecado y no pone al pecado en el lugar correcto. Es decir, el pecado te estará esperando las debilidades que habían en ti. Aquello que un día, cuando te acercaste al camino de Dios, Dios quitó de tu vida, te estarán esperando nuevamente para que puedas caer otra vez en esas mismas cosas. En principio, Satanás no vendrá a buscarte con algo que a ti no te interese. Vendrá a buscarte con lo mismo que antes te tenía. Si era por medio de la seducción, vendrá a utilizar esas armas en ti. Por medio del adulterio, por medio de la fornicación, vendrá a golpear en el mismo lugar. Es como cuando algo ha quedado frágil y tú le das un golpe en un lugar. Tú tomas una piedra y una piedra que tenía una pequeña fisura, tú le das un golpe y esa fisura provoca que se parta, porque había ya algo que estaba marcado allí. Así, en el corazón de los hombres, Satanás vendrá a poner tentación con aquellas cosas que antes hacían que tu vida se destruya e hicieron que tu vida se destruyera. Que tuvieras que buscar la salida, otra forma de poder escapar a la situación que estabas enfrentando, sean las drogas. Lo cierto es que en la vereda de enfrente está tu enemigo esperándote que tú caigas, que tú cometas un error, esperando el momento de debilidad para volver a atacarte. La Escritura lo describe como el espíritu que estaba en el hombre, el espíritu inmundo que estaba en el hombre. Y un día, por medio de la obra de Cristo, salió. Luego anda por lugares secos y áridos, pero cuando el corazón del creyente se aleja de Dios, el corazón queda limpio, los pecados fueron perdonados, aquella condición cambia en su vida, pero ahora, al alejarse de Dios, nuevamente su corazón queda vacío. Y es propenso a que aún peores cosas comiencen a obrar en su vida. Ahora, esta palabra nos habla acerca del pecado y la condición del pecado en la vida del hombre, pero en la vida del creyente, en aquel creyente que ha cambiado de vida. Hay veces que se llega a pensar que uno tiene relación con el pecado. Dice la Escritura que todos pecamos. Aquel que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Es decir, todos pecamos, todos cometemos errores. Pero la Escritura nos muestra que cuando tú eres transformado por Dios, tú ya no tienes la misma esencia. Ya no es que uno va y peca deliberadamente. Ya no estás viviendo en esa condición. Dice la Escritura que debemos ser agradecidos y debemos darle gloria a Dios porque dice, mira, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, tener esta esperanza en nuestra vida nos purifica. Tener la esperanza de Dios en nosotros purifica nuestras vidas. Pero dice, mira qué amor, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú eres un hijo de Dios? Si hoy tuvieses que dar una respuesta, quizás muchos de nosotros diríamos, sí, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Bueno, a la luz de la palabra, ahora veremos cuál es la condición de un hijo de Dios. Ahora veremos qué nos explica la Escritura por medio de esta carta
del apóstol San Juan. Ahora veremos qué nos habla en cuanto al pecado y en cuanto a la vida de fe, en cuanto al engaño que muchas veces el creyente tiene acerca de su propia vida y lo que no ha hecho aún con el pecado. Hay quienes no han puesto al pecado en la vereda de enfrente como un enemigo. Entonces lo miran como algo a lo cual no le ha causado tanto daño en su vida. Lo menosprecian como si no tuviese el poder para destruirlos, como lo hizo antes, pero ahora con más fuerza. Y así hay quienes miran el pecado, así como el pueblo al mirar Egipto y mirar hacia atrás, veía aquellas ollas de carne, es decir, olvidaron la esclavitud, olvidaron los látigos, olvidaron los azotes y las cosas que tenían que vivir, la injusticia, por una olla de comida. Así el hombre hoy también, al mirar atrás, no se da cuenta de la condición en la que vivía, no se da cuenta del pecado y lo que eso significa. Entonces recuerda aquellos años pasados quizás con gozo o con alegría o con una sensación que no es la correcta. Porque lo cierto es que estabas muerto en el pecado y Cristo te rescató. Quizás estás escuchando este mensaje aún en ese periodo de tu vida en el cual estás en medio del pecado y recién estás acercándote a Dios para buscar las respuestas en tu vida, para encontrar la salida a las drogas, al alcohol, a la violencia, en medio del dolor, la frustración, los ataques de pánico, los intentos de suicidio, bueno, los diferentes flagelos que una persona experimenta en su vida, que le hacen replantearse muchas cosas y en algunos casos buscar una respuesta. Y se acercan a Dios en esa condición de pecado. Pero nadie que verdaderamente entienda lo que el pecado hizo en su vida, podrá mirar con una sonrisa los años que perdió estando en el boliche, malgastando su dinero, destruyendo su vida, su salud. Nadie puede mirar con buenos ojos los años que estuvo inmerso en la droga, destruyendo la vida de otros, su propia vida. El tiempo perdido, lo que podía haber dedicado en una carrera, en estudios, en una formación, lo terminó malgastando en drogas, en alcohol. Es decir, no tuvo nada bueno para su vida. Es parte del pasado, es parte de su experiencia vivida, pero no hay ningún motivo por el cual el hombre pudiese mirar atrás para querer volver a eso. Solo por la misma condición del corazón de la mujer de Lot. Dice la Escritura que mientras que salían de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, ciudades que serían destruidas por la condición de pecado en las cuales vivían, dice que Dios le había dado una orden de que saliesen de aquel lugar y que no mirasen atrás. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás porque algo había quedado en aquella ciudad. Parte de su corazón había quedado en aquellos placeres, en aquella vida. Y dice la palabra que inmediatamente que miró hacia atrás quedó convertida en una estatua de sal. Así hay hombres hoy que están mirando hacia atrás, mirando hacia la perversión, hacia la vida que han tenido, como si extrañasen algo de aquella condición, de aquella vida, de aquellos días, de aquellos tiempos. Hay mujeres que he escuchado decir: cuando yo era joven, no sabés, cuando era una jovencita, yo andaba en los boliches en la noche. Y hoy tienen muchos años más y aún siguen en esa vida. Muchas han vuelto a esa vida, luego de casarse, luego de formar una familia, pasaron los años y se encontraron divorciados, y con 60, 70 años andan en los boliches, viviendo como en su juventud y creyendo que la juventud está en ellos. Dice: yo me siento bien, me siento joven, me siento vivo. Volviendo hacia atrás y mirando lo que los destruyó un día, pensando que no vivieron la vida, pensando que quedaron muchas cosas por vivir, que ahora podemos volver a tener esa oportunidad de poder ser feliz como no lo fui en algún momento.
Bueno, la palabra de Dios nos muestra que la condición de un hijo de Dios es totalmente diferente. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 3 de Primera de Juan. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa, Señor, es tu palabra. Aleluya. Y aleluya. Dice la Escritura, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, si la Escritura dice que todos pecamos, que aquel que no peca le hace mentiroso a Dios, ¿cómo es que aquel que es de Dios, aquel que permanece en Él no peca? Bueno, esta enseñanza va más allá de lo que uno puede entender superficialmente. Porque ¿qué sería permanecer en Él? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque cuando el hombre toma dimensión del pecado, de la condición de su vida, no puede permanecer en esa condición de pecado. Ahora, todos pecamos, claro, tú cometes errores, faltas, yo también. Ahora, la diferencia es, hay quienes creen ser hijos de Dios, pero esta palabra hace una separación entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, y los hijos de las tinieblas. Y este no es un pensamiento de Juan. Jesús mismo lo enseñó: el que conmigo no siembra, desparrama. Y uno puede decir, yo me mantengo neutral. Jesús dijo, no, no hay tal neutralidad. El que no permanece en mí está con el diablo. Ahora dice que el que permanece en Él no peca. Es cierto que cuando nuestra vida está puesta en las manos de Dios, nuestra esperanza puesta en Él, nuestra confianza puesta en Dios, eso nos purifica. Y Dios utiliza diferentes formas para purificar nuestra vida. La Escritura dice que los metales son pasados por el fuego para ser purificados, para extraer las impurezas. Pero siempre, aún en el horno más abrasador, Dios está teniendo cuidado de nuestra vida, porque es Él quien está haciendo esa obra de purificación en nosotros. La Escritura dice que cuando estamos en Cristo, cuando esa esperanza está en nosotros, eso nos purifica. Y eso cambia la esencia del hombre. Hay algo que ha cambiado en nosotros. El apóstol Pablo lo describe como el viejo hombre, una nueva etapa en la vida del hombre, un hombre que ha quedado atrás. Pero lo cierto es que en la vida de los creyentes, muchas veces ese hombre no ha quedado atrás. No han muerto a las obras de la carne, no han muerto a los deseos de la vida. Dice la Escritura que no amesa al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero el hombre se aferra a lo material y pone su esperanza también en ello y ama las cosas de este mundo, así como la mujer de Lot, para mirar hacia atrás en aquello que estaba dejando,
como si parte de su vida hubiese quedado en aquella tierra. Y ella quedó allí convertida en una estatua de sal, detenida en el tiempo, así como aquel hombre que mira hacia atrás. Así como aquella persona que hace lo mismo hoy, queda detenido en el tiempo, no avanza. Dice la Escritura, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Juan está diciendo aquí, hermanos, no sean engañados. Utiliza el término hijitos, es un término cariñoso, muy utilizado por las personas mayores en nuestro país. Cuando se refiere a un joven y le dice, hijito mío. Y dice, hijitos míos, no se dejen engañar. No se confundan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Jesús lo es. Aquel que hace justicia, es decir, el cambio de una vida cristiana, el cambio de una vida de fe, produce en el hombre justicia. No es que la justicia lo haga al hombre acepto, no es que el hombre por medio de la justicia alcance una condición. No está diciendo esto aquí, sino que lo que se produce dentro de nuestra vida debe manifestarse. ¿De qué manera? De manera justa. El que es justo es como el Señor. El que hace justicia, el que camina así. ¿Por qué? Porque en aquellos días habían hombres y mujeres, como en estos días, que pueden pensar que quizás no es un requisito. Dice la Escritura, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Hay quienes pensaban que quizás no era necesario ser justos para permanecer en Él o para estar con Él o para manifestar una justicia en sus vidas, que no iba de la mano con ese amor de Dios. Y hay quienes podían pensar esto, pero dice, no se engañen. Aquel que hace justicia es justo como Él lo es. El hombre que ha sido transformado por Dios es un hombre justo y justo. Esa palabra justo, la Escritura dice que somos justos. ¿Pero por qué? ¿Por una propia cualidad nuestra? No. Justo es aquel que camina con Dios, aquel que permanece en Él. Y cuando tú permaneces en Él, tú no estás pensando en ir a pecar, tú no estás pensando en ir a lo malo ni en volverte atrás, tú no estás pensando en cómo dañar al otro, sino en hacer obras de justicia, en hacer obras que agraden a Dios, que estén dentro de esa voluntad. Eso no significa que puedas equivocarte, que a veces puedas reaccionar mal, que a veces puedas quizás prejuzgar a alguien. Pero esta palabra dice que cuando alguien permanece en Él, no peca. No está esa esencia de querer hacer lo malo o de ir a buscar. La palabra pecado hace referencia a aquel que, teniendo que acertar en el blanco, falla. Es como si hubiese un lugar así donde alguien acierta una flecha y uno erra a ese lugar. Bueno, hay personas que están hoy errando al blanco. Y es una mirada quizás del pecado o un ejemplo que no describe la naturaleza real. Porque mientras que el hombre no tiene conciencia de esto, hay quienes dicen, no hablemos del diablo, la gente tiene miedo. Alguno dirá, pastor, no hable del diablo, luego voy a soñar por las noches. Pero lo cierto, Juan no está aquí queriendo exaltar la figura del diablo, sino mostrar y marcar la diferencia. De que no ignoren, de que no se dejen engañar, de que entiendan cuál es la condición de pecado. Tú estás coqueteando con el pecado y sientes que el pecado es tu amigo, pero va a traspasar tu corazón, como dice la Escritura. Será una flecha que traspase tu corazón. Y al principio sentirás la alegría, pero cuando la flecha traspase tu corazón, sentirás la amargura, sentirás el dolor, sentirás los errores, culpa, el por qué hiciste eso, por qué actuaste así, conociendo la verdad. Pero en esta noche algo quedará marcado, una diferencia quedará marcada entre los hijos de Dios.
Este capítulo 3 dice, mira cuán grande es el amor de Dios, que nos permite ser llamados hijos de Dios. Ahora, yo te hice una pregunta, ¿tú eres un hijo de Dios? Y la respuesta de muchos será sí, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Bueno, dice la palabra, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Tú eres un hijo de Dios? Dice esta palabra, el que practica el pecado es del diablo. Porque él es pecador desde el principio, homicida, mentiroso. Y el que practica el pecado es aquella persona que no comete errores, sino que deliberadamente tiene una vida de pecado, pero aún cree que es hijo de Dios. Por eso viene esta palabra para decir, mira, no confundas las cosas. Una cosa es alguien que comete un error, es alguien que tiene una falta, pero a medida que vayamos avanzando, verás la diferencia. ¿Cuál es la diferencia marcada en esto? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí está diciendo, el que peca es del diablo. ¿Pero cuándo? Cuando hay alguien que practica el pecado. Que a pesar de que puede venir a la iglesia, está en adulterio, está teniendo una doble vida, y no tiene remordimientos. Quizás en algún momento dice, yo sé que estoy haciendo mal, pero continúa por ese camino, continúa en ese lugar, sigue practicando el pecado, vive en el pecado. Aún no ha hecho morir las obras de la carne en él, pero cree ante la pregunta que es un hijo de Dios. Hay quienes están fumando todos los días, practicando el pecado, pero dice, yo soy un hijo de Dios. Hay quienes están tomando y dirán, no, pero una botellita, 2 días, 3 días, 4 veces a la semana. El que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Hay una diferencia entre el comienzo de este capítulo o de esta carta en cuanto al pecado y en cuanto a esta práctica de pecado. Aquí no dice que el hombre no peca o que no puede pecar. Habla de una transformación, habla de un hombre cambiado, habla de la justicia, habla de aquel que verdaderamente conoce a Cristo, entonces abandona esa vida de pecado. Pero hay quienes, creyendo ser hijos de Dios, aún siguen viviendo en una vida de pecado, lo practican cada día. Quizás alguien está escuchando esta palabra y dice, pastor, yo ayer caí en pecado y me siento terriblemente mal. Y lloré y le pedí perdón a Dios y me lamenté por lo que hice. Pero hay personas que no tienen ningún remordimiento, no hay temor de Dios, no hay lágrimas, no hay arrepentimiento, sino que deliberadamente continúan pecando. Creen ser hijos de Dios, pero su vida es una vida de pecado. Continuamente están haciendo eso. Están abiertos al robo, a la mentira. La mentira es una moneda corriente, una forma de diálogo, una forma de manejarse con los demás. Pero dice, yo soy un hijo de Dios. Dice, no te engañes. El que hace justicia es justo como Él es justo. No te engañes. Tú no puedes decir, yo soy un hijo de Dios, pero ando mintiendo, engañando, y lo tengo como una práctica constante. Practico el pecado. Vivo tomando. Vivo siendo un violento. Vivo actuando y resolviendo las cosas así a mi manera. No. Hay una diferencia. El que practica el pecado es del diablo. Aquel que está hoy persistiendo en hacer lo malo, no se engañe. No crea que es hijo de Dios. Porque hay quienes están pensando así. Pastor, es muy duro. Pero la palabra de Dios dice así.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí dicen cuál fue la intención de la venida de Cristo a la tierra. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del maligno. ¿Para qué ha venido Cristo? Para deshacer todas las obras del diablo. Para deshacer todas esas obras de pecado en la vida del hombre. Para deshacer lo que Satanás trató de hacer en la humanidad, destruirla, llevarla a la destrucción, a la muerte, a la ruina. Y Jesucristo vino para deshacer sus obras. Quizás alguien diga hoy, pastor, yo estoy inmerso en los pecados, tratando de salir en una oscuridad terrible. Bueno, la Escritura dice que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Y aquel que esté con Él permanecerá en la luz. Quizás tú dices, estoy en la peor tiniebla, estoy en las drogas, en el pecado, en la violencia. Cada una de las cosas que dijo hace referencia a mi vida. Entonces, ¿qué significa? Que no voy a poder salir de allí porque esa obra de pecado es la que me sostiene en ese lugar. Entonces soy del diablo. Bueno, esa es la condición que tú trajiste. Pero aquí dice la palabra que Él ha venido para deshacer todas las obras del maligno. Y el Señor romperá las cadenas en ti. El Señor quitará el pecado de tu vida para que seas una persona diferente. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Pero esta palabra viene para aquel que dice también, yo soy un hijo de Dios. Pero no ha dejado al viejo hombre, aún está viciado de ese viejo hombre y carga con todas las cosas. La Escritura nos habla acerca del bautismo y de la muerte por medio de las aguas, la cual es la aspiración a una nueva conciencia, lejos del pecado, morir a la carne para resucitar en el Espíritu, para vivir conforme a la verdad de Dios, pero dejar allí en aquellas aguas del bautismo, sepultado a ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Hay quienes dicen, yo soy hijo de Dios, pero no han nacido de nuevo. Y alguno dirá, pastor, yo ya me bauticé. Tú pudiste bautizarte. Y ese fue el paso para esa muerte. Pero no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nunca has dejado el pecado. Nunca has dejado esa vida atrás, sino que practicas el error y persistes en él. Y aún conociendo la palabra o aún estando en el camino de Dios, sigues viviendo así. Sigues pecando deliberadamente, buscando, quizás pensando que no afectará tu vida o que no lo hará en la forma que tú piensas. Pero dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice la Escritura, no peca. Es necesario que el hombre pueda nacer en Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Otra versión de la Escritura dice, porque la semilla, esto es, hace referencia a la simiente, la semilla de Dios está puesta en él, en ese nuevo hombre. Entonces, cuando el hombre es tentado, no por Dios, sino por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos, por lo que a él lo tienta. Ahora, la simiente de Dios está en él. Y no puede pecar. ¿De qué manera? No puede pecar practicando el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de aquel nuevo hombre, la simiente de Dios, ahora está puesta en él. Y entonces cuando mira el pecado, la relación con el pecado de aquel que ha nacido de nuevo es totalmente diferente. Porque cuando tú identificas el pecado, tú no estás viendo una posibilidad para volver a un lugar que a ti te gusta. No estás viendo como una posibilidad agradable. No lo estás viendo como una sensación de gozo. No lo estás mirando así. Sino que estás viendo la obra de Cristo en la cruz. Estás viendo la sangre derramada de Jesús. Cuando miras al pecado, estás viendo los golpes, los azotes, los látigos.
Cuando estás viendo esa condición, tú no puedes obrar de la misma manera. No es lo mismo. El hombre que no tiene temor de Dios es aquel que no es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque el hombre no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, porque la semilla de Dios fue puesta en el corazón. Y entonces cuando viene el pecado a tu vida, cuando viene esa condición, viene la tristeza y la amargura, porque tú entiendes que la sangre de Cristo fue derramada por ti, que al Señor lo golpearon, lo azotaron, fue puesto en una cruz para que hoy tú tengas libertad. Y valió esa sangre de Cristo tu libertad. El pecado no es algo con lo cual yo pueda sentirme cómodo. El pecado es el enemigo que acecha nuestras vidas. Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir, y ese es el plan, destruirte, llevarte a la destrucción. Pero hay quienes entienden esa condición porque la simiente de Dios está puesta en él. No puede sentirse gozoso en medio del pecado. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive deliberadamente, no está pensando en pecar constantemente, no está pensando en tener una doble vida, no está pensando en que puede evadir a Dios. No practica el pecado. Algunos dirán, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. El resultado de una vida de fe está marcada por aquellos que tienen la simiente de Dios y que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ese no puede practicar el pecado. Porque lo que ha nacido en él no se lo permite. Pudieras caer en el pozo más profundo, pero la simiente de Dios está puesta en ti. Tú no eres un hijo de Satanás. Tú eres un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo. Tú eres un verdadero hijo de Dios que practica la justicia, que busca la verdad, que sigue el camino para hacer las cosas correctas de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar. No dice no debe pecar. No puede. ¿Por qué? Porque así como un joven que ha sido sostenido por el amor de sus padres, un joven que ha sido instruido, un joven que ha sido acompañado por sus padres, ese amor, cada consejo, cada palabra, cada momento compartido, hicieron en el corazón del joven, en el momento que el pecado se presentó a su vida, decir yo no puedo drogarme, porque no puedo hacerle eso a mi madre, no puedo hacerle eso a mi padre, porque el amor termina sosteniendo el corazón. Hay veces que los padres se preguntan en qué fallamos, qué error cometimos. Y a veces una de esas faltas es no conocer que el amor es el que sostiene. A veces pensamos que será de otra forma, que debemos hacerlo. Pero yo lo he visto en mi vida. ¿Qué fue lo que me sostuvo? Y fue el amor. Una promesa en la niñez, una conversación, la cual me hizo sostener una palabra, la cual no podía fallar. Y eso hizo que no tomase ciertos caminos, que no buscara el mismo error que otros tuvieron. ¿Por qué? Porque alguien por medio del amor me sujetó. Y ese amor y ese respeto me hizo decir, yo no puedo fallar, yo lo he dicho. Dije que no lo haría. Dije que no sería así. Dije que no haría esto. Y sostuvo mi corazón. Y si a veces ese amor de un padre, de una madre, de un ser querido, pueden sostener nuestro corazón en medio de decisiones que son equivocadas y que no va a ser edificación para nuestra vida, ¿cuánto más puede sostener el amor de Dios el corazón de aquel hombre que está impulsado a pecar, pero ahora la simiente de Dios está en él, el amor de Dios está en él, y dice la sangre de Cristo valió por mí, yo no puedo retroceder, no puedo volverme atrás, aleluya. Grande es su amor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar porque siente la angustia en su corazón.
Siente que le está fallando a Dios. No puede olvidarse de aquellos golpes. No puede olvidarse. Hay quienes aún al ver la cruz de Cristo no toman dimensión. En una oportunidad había un joven que comenzó a mirar el momento de la crucifixión de Cristo. Este joven estaba atado a las drogas. Y cuando comenzó a ver el padecimiento de Cristo en la cruz, este joven tomó las drogas y dijo: joven, ya no quiero drogarme más. Ya no quiero seguir viviendo esa vida. ¿Por qué? Porque al ver el sacrificio de Cristo, pudo contemplar esa obra de amor tan grande, que de ninguna manera nos permite poner al pecado como algo con lo cual yo puedo tener un coqueteo, una relación. Si no pones al pecado como tu enemigo, seguirá destruyéndote. Si no entiendes que debes ser hijo de Dios, entonces serás hijo de las tinieblas. Si no entiendes que para poder ser un hijo de Dios, hay una diferencia marcada en aquel que ha nacido. Tú estás practicando el pecado hoy. Bueno, hoy no eres un hijo de Dios. Quizás digas: bueno, yo pensé que Dios veía mis errores y contemplaba mis debilidades. Claro, sí. Los pecados que el hombre a veces puede cometer, las faltas, equivocaciones, pero no aquel que practica, que vive en el pecado. Hay quienes hoy viven en el pecado. Saben que hacer esto está mal y lo hacen. Saben que hacer lo otro está mal y lo hacen. Viven en el pecado. Han tomado la decisión de vivir allí. Independientemente de eso, buscan la palabra y buscan acercarse a Dios. Pero justamente por eso es la palabra de Dios. Para que no seas engañado. Y no, esto no tiene que ver con los de afuera. A veces es tu propio corazón quien te engaña. No te engañes. Si tú practicas el pecado, no eres hijo de Dios. Si tú hoy estás en una relación engañando a tu esposa y sigues hacia adelante en esa condición, bueno, aún no has nacido de nuevo. Si tú estás hoy practicando alguna clase de pecado y quieres seguir adelante así en esa situación, creyendo que eres un hijo de Dios, bueno, la pregunta está: si tú eres un hijo de Dios y si la condición de pecado no cambia esa condición de hijo, entonces ¿cuál sería el lugar si hoy el Señor viniese a pedir tu alma? Si tu condición de pecado no te afecta, entonces, ¿qué diferencia hay entre el justo y el injusto? ¿Qué diferencia hay entre un hijo de Dios y un hijo de las tinieblas? ¿O un hijo del diablo? Aquí dice la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Y van de la mano. Una no se separa de la otra. Dice la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. Algo ha nacido. Hay un nuevo nacimiento, no en la carne, sino en Dios. Cuando el Señor tiene esa conversación con Nicodemo y le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Él se pregunta y dice: ¿cómo un hombre puede ser, ya siendo viejo, entrar nuevamente en el vientre de su madre? Pero el Señor le habla y hace referencia a las aguas. El que no pase por las aguas, el que no nazca ahora, el que no muera a los pecados, el que no muera a esa vieja vida. Porque ya el bautismo no era para arrepentimiento de los pecados, sino para el nacimiento, para sepultar allí el viejo hombre con todo y nacer a una esperanza viva, a una conciencia diferente, ya no una conciencia de pecado. Mas dice la Escritura: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se muestran? ¿Cómo se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Pero la justicia y el amor no son cosas diferentes.
No, porque la palabra de Dios dice que Cristo, Él es justo y es un Dios amoroso. Dice, no hay amor más grande que aquel que pone su vida por sus amigos. Y ese es el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero y se entregó a sí mismo para que nosotros podamos ser libres. ¿Para qué? Para deshacer todas las obras del diablo. Para que todo aquello que el hombre no podía controlar en su vida, ahora por medio de Cristo pueda hacerlo. Aquel hombre que estaba atrapado por el pecado por años, por las drogas, por el alcohol, por la violencia, todo lo que había en él, ahora por medio de Cristo, Él deshace todas las obras del diablo y te da una vida nueva. Un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, una simiente que está puesta en ti y que te impide pecar. ¿Por qué? Porque has sido marcado por Dios. Has sido marcado por el amor de Dios. Tú no puedes vivir en pecado. No encuentras una diferencia entre aquella persona que ante la primera dificultad se aleja de Dios y la declaración del apóstol Pablo cuando dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Hambre, pestilencia, desnudez, enfermedad? ¿Qué situación puede apartarte del amor de Dios? Nada. Ni lo alto, ni lo profundo. Dice, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada. Nada nos apartará del amor de Cristo. Nada. Pero para llegar a ese punto, tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber una simiente que crece, tiene que haber una semilla que fue depositada en tu corazón y comienza a crecer. Y comienza a dar vida. Y a pesar de que puedas tener faltas, equivocaciones en tu vida, tú no practicas el pecado. No vives en el pecado. La gente dice, ¿y ustedes qué diferencia tienen? ¿Ustedes acaso no son pecadores? Claro, pero hay una diferencia. Nosotros entendemos inmediatamente que hemos cometido un error y decimos, Señor, perdónanos. No fue un pecado que fue premeditado. No fue algo que fue buscado, sino que quizás el diablo te engañó o te encontró débil. O en algún momento de tu vida que quizás atravesaste una lucha en tu corazón. Pero no es que tú vas a practicar el pecado, sino que tú luego dices, perdóname, discúlpame. Si te has equivocado con alguien, dice la palabra que cuando el Señor tuvo un encuentro con aquel varón que tuvo que subirse a un árbol porque la estatura no le daba, o porque quería esconderse de la multitud. Dice que aquel, cuando tiene ese encuentro con Jesús, dice, si alguien he defraudado, se lo devolveré, se lo multiplicaré. Porque es una persona que cometió errores, por ahora, con la simiente de Cristo, con la oportunidad de Dios en su vida, pide perdón y restablece los errores que hizo. Cambia su corazón. Aprende a perdonar, aprende a pedir perdón. Pero dice la palabra, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Nuevamente aquí el creyente es confrontado. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, yo soy hijo de Dios, pero no aman a su hermano. Dice, pero yo amo a Dios. Pero la Escritura dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Y no amar a tu hermano que ves. Si no amas a tu hermano, tampoco amas a Dios. En eso se diferencia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? En que aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La justicia y el amor van de la mano. Ser justo y tener un corazón lleno de amor va de la mano. Ahora, ¿por qué hace esa aclaración de justicia y amor? Porque hay quienes son justos, pero no tienen amor. Pablo dijo, ¿qué sentido tuviera
si conociera los misterios, las profecías, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué sería de mí? Pudiera dar mi cuerpo para ser entregado y quemado, pero si no tengo amor, nada soy. Es decir, puedo ser justo, puedo aplicar justicia, puedo tener conocimiento de la palabra, pero no tengo amor. Entonces, a la hora de referirme a los demás, puedo citarle versículos bíblicos, puedo darle ejemplos, puedo mostrarle la escritura de arriba a abajo, pero no puedo mostrarles el amor. No puedo tener misericordia, no puedo mostrar ese amor que produce Cristo en mi vida. Porque el amor no proviene de mí, sino de Él. Cuando podemos mostrar ese amor es porque Cristo lo ha hecho en nosotros. Es porque esa simiente ha crecido en nuestro interior. Hay quienes dicen, no, pero yo tengo amor, soy puro amor con la gente, pero no hay justicia en ti. Justicia y amor. Ahora, el apóstol Pablo hacía referencia a que podía tener todo en cuanto a la justicia, a los misterios, a lo más oculto, el conocimiento más tremendo. Pero si no tenía amor, nada valía la pena. Ahora, esta palabra dice que en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora la pregunta es hacia ti. ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a aquella persona que, a pesar de que pudiera no gustarte su forma de ser, errores, pero tú lo amas? Para el hombre es más fácil amar a Dios. Pero Dios dice, no te engañes. Si tú no puedes amar a tu hermano que está ahí al lado, si tú no puedes extenderle tu mano al que necesita, a tu hermano que está mal, entonces no digas que me amas a mí. No te engañes a ti mismo. Si tú no practicas la justicia, si no vives una vida de justicia, entonces el amor de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo? Hay una manifestación en nuestra vida. Hay un cambio. Cuando tú eres hijo de Dios, algo cambia en tu vida. Es decir, tú no puedes hablar el mismo lenguaje que hablabas en el mundo, porque no has nacido de nuevo. Tú no puedes ser cristiano aquí y con tus amigos ser el mismo mundano de siempre, y cuando te juntas con tus amigas ser la misma persona que eras antes, tratar de camuflarte, tratar de volverte como ellos para no sonar tan diferente. Bueno, tú debes responder la pregunta. ¿Eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Porque esto es lo que marca la diferencia, la justicia y el amor. El amor hacia los demás, el Señor dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y aquí está ratificando exactamente lo mismo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Porque en eso se manifiesta el amor, porque en eso se muestra que nuestra vida fue cambiada. En eso se manifiesta el nuevo nacimiento, el que ahora podemos amar a los demás. Hay veces que perdemos la dimensión del otro, pero cuando nuestro corazón es cambiado, transformado por Dios, Él nos permite que podamos amar, aún los que nos han dañado, los que nos han hecho un mal, los que han lastimado nuestra vida. Dios permite que podamos amarlos. Y en esto se manifiesta un hijo de Dios, en que aplica justicia y que puede amar a los demás, en que puede perdonar a los que lo han dañado. Es que ahora esa vida de justicia que aplica la rectitud, que camina con Dios, que permanece en Él. Porque permanecer en Él no es venir de tanto en tanto a la iglesia. Permanecer en Él es estar en Él pase lo que pase. Permanecer en Él en las luchas, en las dificultades, en los momentos de adversidad,
en los momentos de lágrimas, en los momentos de gozo. Permanecer en Él. Aunque haya momentos que no sepa hacia dónde va mi vida, haya momentos en los cuales pierda el rumbo, y no porque me aleje de Dios, sino porque la situación me confunde, porque quizás soy golpeado por una ola. Cuando una ola grande golpea contra tu vida, produce el efecto que las olas del mar. Es decir, las dificultades cuando golpean en tu vida, produce ese mismo efecto. Hacer que gires para todas partes y pierdas el sentido. Aquellos surfistas que surfean las olas más grandes tienen que ir con algunos que están allí con motos de agua cercanos, porque si la ola rompe sobre ellos, inmediatamente pierden el conocimiento. Hay quienes, por los golpes fuertes de la vida, han perdido el conocimiento sin saber dónde están. Pero aún en esos momentos, el que ama a Dios, el que es un hijo de Dios, permanece en Él. No busca a Dios en las dificultades y cuando está bien se aleja. No viene a Dios cuando está enfermo y cuando ahora está un poco mejor, ya no viene más. No busca a Dios para solucionar un problema en su familia y cuando el problema se soluciona, se aleja. No busca a Dios cuando no tiene trabajo y cuando consigue trabajo dice: Diosito, muchas gracias y ahora no puedo venir porque tengo trabajo. No, permanece en Él, sin importar lo que pase, sin importar las dificultades, sin importar cuán fuertes sean las olas y cuándo puedan golpear contra tu vida y hacerte perder el sentido, pero volverás a Él, siempre estarás en Él. Esto es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás. El que camine en justicia y ame a su hermano. El que guarde la rectitud de la palabra, pero también tenga ese amor. Porque de nada sirve conocer toda la palabra si tú no la aplicas y no la vives y no amas. Tú puedes ser un varón muy justo, pero te transformas en un fariseo, en alguien que puede hablar la palabra pero no puede vivirla, en alguien que no puede entender las acepciones de la palabra, o situaciones como cuando el Señor les dijo: ¿acaso no se dan cuenta que esta mujer durante 18 años permaneció atada por Satanás y hoy es libre? Pero ellos estaban mirando el día de reposo y diciendo: hay otros días para poder sanar. No se dan cuenta que si son demasiado justos se vuelven fariseos, se vuelven religiosos y pierden el amor. Es la justicia y el amor a la vez. No es uno de los dos solamente. Porque hay quienes aplican el amor y solamente es el amor y el amor y el amor y están todos en pecado y están viviendo un desastre, pero el amor, no. La justicia y el amor se manifiestan en un hijo de Dios. Y esto es lo que habemos oído, que aquel que es de Dios permanece en Él. Y dice la Escritura: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Para aquel que hoy no está pasando por un problema así en su corazón, dirá: bueno, para mí es fácil, a mí no me cuesta amar. Pero hay quienes hoy que están peleados, distanciados con algunos hermanos, hay quienes tienen una mirada diferente de alguno de ellos, hay quienes tienen un recelo de unos hacia otros y que creen que eso es condición de hijo de Dios. Déjame decirte que no, porque un hijo de Dios debe amar, no debe guardar rencor, no debe tener recelos, no debe tener una mirada que juzgue al otro por sus errores, por sus faltas. La condición de hijo de Dios hace que practiques la justicia, pero que vivas en amor. Porque el que es del diablo no es justo ni ama a su hermano. Pero Dios te dice a ti: ama a tu hermano. Así como Cristo amó a su iglesia. Así ama a tu hermano. Así como el Señor nos ha amado a nosotros. Nos puso una vara muy alta el Señor. Ama a tu hermano así como yo te he amado a ti. Así como me he entregado por ti. Dice la Escritura: así debemos nosotros entregar la vida por los demás. Así debemos amar a los demás.
Si alguien cometió un error contigo, perdónalo, suéltalo de tu corazón de una vez. No puedes ser justo nada más. Debes tener el amor de Dios. No, pero yo sé lo que dice la palabra. Está bien. Pero la palabra dice que ames. Toda tu justicia no sirve para nada cuando el amor no está en ti. Y cuando el amor ese no se manifiesta en ti, entonces significa que la simiente no está. Porque esta es la condición para reconocer. Así se manifiesta, dice la Escritura. No yo, la Escritura. Un hijo de Dios que hace justicia y ama a sus hermanos. Y ama a los demás. Hay quienes esto les es difícil porque dicen, a mí me cuesta confiar. No se trata de confiar, se trata de amar. La Escritura no dice que confíes, sino que ames. Y el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. Suelta de tu corazón. Porque si tú realmente eres un hijo de Dios, la justicia de Dios se va a manifestar en ti y el amor de Dios se va a manifestar en ti. La obra de Cristo se va a hacer real en tu vida. Es decir, no hay alguien que pueda decir yo soy un hijo de Dios y no se manifieste en él esa esencia, esa simiente, lo que Dios ha puesto en su vida. Ahora, tú debes decir, ¿eres un hijo de Dios o no lo eres? Y si la respuesta es no, bueno, este es el tiempo. Este es el momento para que puedas dejar atrás esa vida de pecado. Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo, no para que el hombre permanezca en ellas, no para darle seguridad de que puede caminar en pecado y que nada le va a pasar. Él vino para deshacer las obras, no vino para calmar un poco, no, Él vino para deshacer totalmente las obras del diablo, para desbaratar todo plan de las tinieblas que había contra tu vida. Pero es tiempo de que puedas abrirle tu corazón a Dios realmente, nacer a esa esperanza viva, permanecer en Él y no pecar. El Señor, cuando se acercaban a Él en algunas ocasiones, en medio de la necesidad y de una vida de pecado, el Señor sanó sus vidas, así como lo ha hecho con nosotros. Pero el Señor le dijo, vete y no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga algo peor. Vete y no practiques el pecado. Vete y no sigas haciendo las cosas así. Vete y no te prostituyas más. Vete y no estés viviendo en adulterio. Vete y deja el robo, deja la mentira. Ya no continúes viviendo en esa vida. No peques más. El hombre que es nacido de Dios y la simiente está en él no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y cuando Satanás te lleva hacia el pecado y eres arrastrado por la tentación, tú no lo haces en la misma condición de aquel que está viviendo una vida así. Hay veces que personas me escriben y me dicen, pastor, me siento mal, siento que no voy a poder continuar porque le fallé a Dios, le mentí y le prometí a Dios que nunca más lo iba a hacer y volví a hacerlo y siento que ya Dios no tiene nada para mí. Mira, tú no estás pecando deliberadamente, tú no estás persistiendo en el pecado como una vida para pecar constantemente. El dolor en tu corazón, la tristeza en tu alma, la condición que te hace dar cuenta de cómo estás y que necesitas esa misericordia y ese amor de Dios, esa gracia del Señor sobre tu vida, son indicios de que hay algo en ti diferente. Porque el que peca es del diablo, pero aquel que vive pecando, aquel que practica el pecado, aquel que no lo deja, sigue pecando continuamente. Pero tú estás llorando, derramando lágrimas. ¿Por qué? Porque has cometido una falta, diciendo, Señor, quizás no me merezco otra oportunidad. Pero Dios dice, te vas a volver a levantar, te vas a levantar otra vez, vas a volver a salir de ese lugar. Aleluya. Y aleluya. Porque tendré misericordia de ti. Santo es el Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Cuando hablamos de amor es inevitable pensar ¿cuántas veces nosotros no aplicamos ese amor?
Hay veces que la vida nos pone en situaciones donde nos preguntamos, ¿habré actuado conforme a ese amor de Dios? ¿Habré mostrado la empatía que debería ser? Y a veces el problema nace en que actuamos sin preguntarnos qué haría Dios en esos momentos. ¿Qué haría Jesús en esa situación? Porque Él es justo y es un Dios de amor. ¿Qué haría Él ante una situación así? ¿Reaccionaría como yo lo hice? Y algunos tratamos de encontrar las salidas diciendo, bueno, pero yo no soy Dios. Pero eso que fue puesto en nosotros, esa simiente, es Cristo. Aquella semilla en nuestro corazón representa la vida de Cristo, representa la palabra. Y es aquello por lo cual nosotros manifestamos el cambio. Tú llegas a los caminos de Dios y si verdaderamente comienzas a seguir a Cristo, a leer la palabra, a congregar, a orar a Dios, a querer aprender acerca de Él, comenzarás a experimentar una manifestación en tu vida. Una manifestación de amor, de sensibilidad, de que ahora te das cuenta de que te preocupa el otro, de que sientes amor hacia los demás, de que te duele lo que otros sufren. Comienzas a sentir que hay algo que está cambiando. Es eso que comienza a manifestarse, ese amor. Y cuando tienes la oportunidad de actuar correctamente, haces lo justo, haces lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces comienzas a caminar en justicia, en verdad y con amor. Y eso comienza a verse. Hay quienes piensan que no puede verse lo de Dios, pero sí comienza a manifestarse, comienza a verse en la actitud, en las palabras, en las formas, en el amor, en la paciencia. Bueno, los dones de Dios representan también. Ahora, esta palabra viene para confrontarnos. ¿Realmente eres un hijo de Dios? A la luz de la forma en la cual vives, tu respuesta será positiva o negativa. Pero lo importante no es aquí diferenciar quiénes son hijos y quién no. No busca esta palabra acentuar lo que manifiesta por medio de la carta el apóstol Juan, diciendo que el espíritu de anticristo es el que está en aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Sino aquel que hoy se da cuenta de que ha venido a la iglesia por mucho tiempo, pero no ha nacido de nuevo. Aquel que cuando va y comete pecado y vive esa vida de pecado, no hay una simiente que le impida, no hay algo que le impida el pecar. No siente el dolor de la muerte de Cristo, no siente la sangre derramada, no siente lo que el Señor tuvo que vivir para pagar el precio de su vida. Entonces hoy es el momento de que tú puedas nacer de nuevo, volver a empezar, dejar el camino de pecado, salir de ese lugar, para poder vivir una vida de fe, para poder vivir una vida de justicia y de amor, en donde Dios va a manifestarse en tu vida, donde podrás ver la mano de Dios en todo lo que hagas. Pero es importante de que hoy tú puedas decir, Señor, ese amor tan grande que tú has tenido por nosotros, ¿qué es lo que marca la diferencia? Dice, mirad con cuál amor nos amó el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por medio de creer en Jesucristo. La justicia no proviene del hombre, sino de Cristo. No es de nosotros, sino Jesús en nuestra vida. Y que podamos ser llamados hijos de Dios. Lo que nos dio potestad de ser llamados sus hijos es creer justamente en Él. Pero el creer en Él produce algo en nosotros. Y eso es lo que hoy debe
comenzar a crecer en tu corazón. Es la semilla que Dios pondrá en esta noche en ti para que ya no continúes pecando, para que ya no te vuelvas atrás, para que puedas decir: soy un hijo de Dios, una hija de Dios, un hombre de fe. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, aquel que quiera reconciliarse con Él, aquel que quiera pedirle al Señor que pueda cambiar su condición y que pueda manifestar en su vida ese amor que solo el Señor puede darnos. Yo voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte, a permanecer en ti, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.